Hola, buenas tardes a todos los seguidores del canal. Les había comentado y comprometido, me habían solicitado eso hace un tiempo atrás, de presentarles algún ejemplo de aplicación de los conceptos teóricos que vimos de elementos esbeltos comprimidos de hormigón armado, el estudio de los fenómenos de segundo orden, habitualmente denominado pandeo. Bueno, trataremos de hacer un video breve en donde a partir de una somera descripción de los conceptos que habíamos desarrollado a lo largo de 3 videos, luego abordamos un ejemplo de aplicación. Es usual que hasta hace unas pocas décadas atrás, en los proyectos convencionales de ingeniería relacionada con edificios y estructuras, el fenómeno de pandeo no fuera tan relevante para el diseño, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo, como pasó con el tema de formaciones, con el tema de fisuración, con la evolución de los elementos para modelar estructuras y evaluar los estados de carga y las solicitaciones y el comportamiento de las mismas con diferentes software, entonces se logran mejorar bastante la precisión en los modelos y métodos de cálculo, siempre que esos modelos sean adecuados a la estructura real, como lo hemos dicho y recalcado, ¿no? O sea, uno puede tener el programa más poderoso de la actualidad del planeta, pero si el modelo que desarrolló es inadecuado respecto de la estructura real, los resultados, por más decimales que tengan y gráficos ilustres, no van a representar el comportamiento de la estructura real. Pero suponiendo que estamos haciendo un uso correcto de los mismos, podemos encontrarnos con diseños, y de hecho nos encontramos, de columnas mucho más esbeltas que hace décadas atrás. Entonces, lo que no era un inconveniente antes, el problema del análisis de pandeo, comienza a ser un aspecto importante en el diseño estructural. Toman nota de eso todos los códigos o reglamentos de los diferentes países y a partir de ahí empiezan a profundizar el análisis de este tipo de fallas y transmitir a través de sus artículos y especificaciones las precauciones para evitarlas. En este caso, cuando estamos en presencia de elementos comprimidos, fuertemente comprimidos y esbeltos, si lo abordamos con los métodos usuales de diseño, recurrimos normalmente a modelos, como hemos dicho, que las representan, y estos modelos, en general, para determinar las solicitaciones en la estructura, se plantean sobre la base de un cálculo lineal, el que supone la constancia de la geometría de la estructura, la proporcionalidad entre cargas y deformaciones con valores constantes a lo largo del tiempo. Vale decir, estamos ignorando los fenómenos reológicos que hemos estudiado en videos previos y que tienen una incidencia importante. Esta forma de presentar la resolución del problema lo denominamos cálculo elástico de primer orden. Las ecuaciones de equilibrio las planteamos en la configuración inicial de la estructura no deformada. Sobre esta base, habitualmente hacemos una resolución de las estructuras más frecuentes. Ahora, puede ocurrir que para una estructura dada, el modelo que planteamos esté en equilibrio, pero la estructura real, supuestamente representada por el modelo, no lo esté. Y uno puede decir cuál puede ser la razón de esto. Y la razón de esto es que los efectos de segundo orden que despreciamos en el cálculo lineal o elástico no son despreciables. En las estructuras de hormigón armado se destacan tres causas que dan origen al comportamiento no lineal. Por un lado, la no linealidad geométrica, es decir, la estructura sometida a una determinada historia de cargas, naturalmente, cualquiera sea su material, sufre deformaciones en función de las mismas, de las cargas. La no linealidad de la relación entre esfuerzos y deformaciones,
que ya conocemos válida para los elementos de hormigón armado cuando estudiamos, por ejemplo, uno de los primeros temas más simples, flexión. La fisuración que plantea un cambio gradual de cambios de rigidez de los elementos, cuando pasan en las secciones de momentos máximos del estado 1 al estado 2. Ustedes saben que la relación entre tensiones y deformaciones es aproximadamente lineal en el hormigón para tensiones en el hormigón del orden no superiores a un 40% de la resistencia característica del mismo. Luego la curva es francamente no lineal, ¿sí? Y lo vimos en propiedades de los materiales y lo vimos en flexión y lo vimos en un montón de temas. Y finalmente la variación en función del tiempo de la relación cargas y deformaciones derivada de los fenómenos rheológicos del hormigón. Es decir, por el fenómeno de fluencia lenta y contracción, un elemento a carga constante y se incrementan las deformaciones a lo largo del tiempo. Si el incremento se produce en una viga solicitada a flexión y momentos a flexión y corte, seguramente desde el punto de vista de la seguridad no va a representar ningún inconveniente. Eventualmente sí lo puede representar respecto de las condiciones de control límite de servicio, como lo vimos en la evaluación de deformaciones. Para entender esto, habíamos planteado a la izquierda una viga, simplemente apoyada con una carga en el centro. 1 es la situación de la estructura no deformada y en línea punteada 2 es la situación de la estructura deformada. Nosotros normalmente analizamos las solicitaciones en la estructura no deformada, en el esquema 1. Abajo, a la izquierda, vemos el cambio que se produce, que es irrelevante. La reacción tiene un cierto ángulo de inclinación muy bajo, y eso origina una componente normal al eje de la viga deformada y una componente paralela al mismo. Usualmente, ese efecto es absolutamente despreciable y por ende se puede hacer un análisis lineal en estado 1. Elástico lineal. Respecto de si adoptamos las inercias del elemento fisurado o no fisurado, es otro tema que ya lo vimos en deformaciones, ¿sí? Ahora, tomemos el elemento de la derecha. Es una columna con una altura L, supongamos condiciones articuladas abajo y arriba y con una carga axial aplicada con una excentricidad de respecto del eje de la misma. Si analizamos la columna en estado no deformado, el momento flector en la sección M de la columna del centro va a ser N por E y el esfuerzo axial N. Ahora, debido a la esbeltez de la columna, naturalmente la tendencia va a ser a que se deforme según la línea punteada, con una flecha creciente. Entonces, en cualquier instante, en la sección M, el momento va a ser N por un brazo de palanca igual a E más F con F creciente. El segundo término F es el incremento de momentos debido al fenómeno de segundo orden. Son los efectos de las deformaciones respecto de la no linealidad geométrica. Este caso es muy simple, una columna empotrada con una carga horizontal H y una carga vertical de compresión N con una distancia A. En la configuración no deformada, el momento M1 es N por A. El proceso es iterativo y bajo ese momento, el elemento tipo viga, porque si la ponemos horizontal a la columna considerada empotrada en la base con una fuerza H, es una viga empotrada, se produce el diagrama de momentos de primer orden M1N por A. Derivado de la deformación que aparece apenas se aplica la carga, tenemos la deformada 1, que es la primera deformada real. Se incrementa la flecha en un I'2 en verde. Entonces, apenas se aplica la carga, aparece un momento asociado M'2, N por I'2. ¿Sí? Naturalmente, el proceso es iterativo y hasta que se restablece el equilibrio aumenta la flecha hasta una posición 2, más un M2 por N por I' segunda 2. O sea que el momento, si llegamos al equilibrio, el momento total va a ser M igual a M1 más M'2 más M segunda 2 más puntos suspensivos.
En resumen, para no hacerlo tan extenso, el cálculo de segundo orden implica considerar una serie de cuestiones que no son sencillas de analizar en un proyecto práctico. No linealidad geométrica, la estructura deformada es diferente a la estructura sin cargas, o la estructura con cargas no tiene la misma geometría que la estructura sin cargas. La fisuración es variable según el grado de solicitación. La historia de las cargas o la secuencia empieza a cobrar relevancia, ¿sí? Y el principio de superposición de efectos no lo podemos plantear, como vimos en el estudio de elementos pretensados bajo el nivel de cargas de servicio, por ejemplo. La no linealidad de la relación tensiones-deformaciones cobra relevancia y ya tenemos que hacer un análisis más preciso, y la consideración de los fenómenos reológicos. Todo esto, más otros aspectos que no mencionamos aquí, hacen que no podamos presuponer el tipo de rotura de una columna esbelta comprimida. Y ahora voy a ampliar en un segundo más este concepto. La complejidad de abordar el método tal cual lo planteamos origina en los diferentes reglamentos y códigos la necesidad de encarar la resolución mediante métodos simplificados. Los que pueden considerar esos métodos a la estructura en su conjunto, es decir, el conjunto de vigas, columnas, losas, efecto P-delta, o bien extraer el elemento tipo columna y estudiarlo en forma aislada bajo ciertas condiciones. Para evaluar la tendencia al pandeo de un elemento comprimido, como conocemos, un elemento muy importante es la esbeltez, lambda. La esbeltez es la altura de la columna L sobre el radio de giro en ese plano de la columna por un factor K que tiene que ver con las condiciones de borde de la misma. Por ejemplo, la columna, si se supone articulada y articulada, es 1, ¿sí? Para nudos no desplazables. Para nudos desplazables siempre K vale más que 1. El radio de giro, repasando, en términos generales se puede obtener para una columna cuadrada o rectangular como vemos, o circular, y en términos genéricos para una columna poligonal, hexagonal o de forma hueca, como la raíz de IG, momento de inercia de la sección bruta, sobre AG. Según la esbeltez del elemento en estudio, nos puede ocurrir, se pueden presentar dos situaciones claramente distintas. Bajo un esfuerzo de compresión, la rotura en una sección de la columna se produce cuando se agota la capacidad de deformación del hormigón comprimido, la deformación E'C en el hormigón llega al 3 por 1000, o bien del acero de la cara más traccionada, mayor la elongación que el 5 por 1000. Eso es una rotura seccional. Es la rotura más frecuente, ¿sí? Rotura seccional o falla del material. Normalmente los códigos o reglamentos establecen que ese tipo de falla se produce para esbelteces no superiores a 100. Constituye afortunadamente el tipo de falla más frecuente para secciones de hormigón armado de secciones y esbelteces usuales, pequeñas o medias. En estos casos, la rotura de la sección se produce cuando, trazando, como vemos abajo, en ordenadas cargas y en abscisas momentos, el gráfico del diagrama de interacción que vimos en flexión compuesta, trazando una recta donde crecen inicialmente P por E las cargas y la excentricidad. Si el fenómeno de segundo orden es despreciable, el momento que va a conducir a la falla de esa columna, representada por ese diagrama de interacción particular realizado para esa columna, con secciones definidas, calidad de hormigón y armaduras definidas, se va a producir para un momento M1 igual a P por E, donde es la excentricidad. Para una columna corta, la esbeltez es despreciable lo que implica en cuanto a fenómeno físico y por ende no hay disminución sensible de la capacidad de tomar compresiones. Si la columna tiene una esbeltez mayor, la curva va a ser como la punteada, el crecimiento de P y de la excentricidad producto del incremento de deformaciones en la columna, y va a cortar al diagrama de interacción en un valor menor, producto de que la excentricidad se incrementó n más delta. Bajo esa circunstancia tenemos lo que llamamos P asterisco falla del material, lo que mencionamos recién. Y si acaso, y el momento
total va a ser M1 P por E más M2 P por delta. O sea, el momento que produce la falla en la columna, para una columna de esbelteces medias o moderadas, es M asociado con P asterisco, que es menor que P. Ya se está manifestando el fenómeno de segundo orden porque la carga axial asociada en la falla es P asterisco, que es menor que P. Y la tercera posibilidad que mencionamos es una columna muy esbelta, lambda mayor que 100, que se pueda producir el fenómeno de la curva inferior, donde no llega a cortar al diagrama de interacción de la falla de la sección seccional, porque se produce la falla por inestabilidad. Entonces acá repasamos los dos primeros efectos, la situación de una barra de escasa esbeltez, donde la línea del crecimiento de la relación carga axial-momento es lineal, MP por E. Cuando es apenas esbelta, el momento es aproximadamente igual a P por E, y cuando tiene una esbeltez intermedia, se produce la falla seccional, pero con un momento asociado mayor que el de primer orden y una carga axial asociada menor. Por lo tanto, tenemos que estudiarlo y considerarlo el fenómeno. Para lambda menor que 100. Cuando definimos la esbeltez en cualquiera de los planos, dijimos lambda es igual a K por L sobre R. Ahora bien, K dijimos, lo vimos en los videos de pandeo, siempre es menor o igual que 1, usualmente puede ser 0,7, 0,5 o a lo sumo 1, cuando la estructura es no desplazable. Desde el punto de vista teórico esto está muy bonito. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo definimos conceptualmente si la estructura es desplazable o no lo es? Bueno, empecemos por decir que todas las estructuras son en cierta forma desplazables. Ahora, a partir de esa idea, ¿cuándo podemos ignorar que sean desplazables a los efectos del análisis de pandeo y cuándo no? Hay formas, pueden repasar los videos previos, que por ejemplo el código ASI 318 lo fija, y acá vamos a ver gráficamente, cuando planteamos la planta estructural del edificio, cuando intuitivamente nos damos cuenta claramente que es desplazable. Si tenemos una estructura donde los elementos resistentes verticales, como los tabiques, están ausentes, son de reducida sección o están inadecuadamente ubicados en planta, la estructura es claramente desplazable, o sea, claramente no podemos ignorar el fenómeno de indesplazabilidad. Acá tenemos una estructura porticada, las vigas en amarillo, las columnas en verde, las losas en gris y los tabiques en rojo, donde adrede, en la dirección Y, puse el tabique en rojo, no centrado, ¿sí? Y por lo tanto el centro de rigidez va a estar desplazado del eje C hacia el lado B. Entonces, aplicada un sistema de cargas unitarias en la dirección de Y, la estructura va a desplazarse y rotar. Esta es una estructura que claramente se va a generar un efecto torsional que incrementa las solicitaciones. Esta es una estructura que claramente es desplazable. No solamente eso, tenemos que evaluar ese fenómeno mediante el camino que el código indica. El valor de K va a ser siempre mayor que 1. El diagrama de flujo que establecía el código ASI 318 es el siguiente. Primero dice, usted hizo su análisis. ¿La estructura que está estudiando es desplazable o no lo es? Si es desplazable, seguimos el camino de la izquierda. La esbeltez K por L sobre R es menor que 22. ¿Sí? Donde K es siempre mayor que 1. Estamos en el caso de reducidas esbelteces. No hay que tener en cuenta el fenómeno de segundo orden. Es decir, existe, pero es despreciable. Si la esbeltez es mayor que 22 y menor que 100, podemos aplicar un método aproximado, tal cual lo planteamos en los videos teóricos, y si K por L U sobre R es mayor que 100, hay que hacer un análisis refinado, considerando el fenómeno de segundo orden. Los métodos aproximados no tienen validez. Vayamos por el camino de la derecha, pórtico indesplazable. ¿Por qué consideramos que es indesplazable? Hicimos los análisis correspondientes piso a piso y en planta, y observamos que hay tabiques
con adecuada rigidez y adecuadamente dispuestos en planta tal que no se generen asimetrías. Entonces definimos a esa columna en estudio perteneciente a un pórtico indesplazable. Si K por LU sobre R es menor que la expresión de la derecha, 34 menos 12 veces M1 sobre M2, que era el momento en la cabeza y en el pie de la columna, la situación es igual al caso anterior de 22. Podemos ignorar el fenómeno de pandeo. Si acaso es mayor que ese valor y menor que 100, no podemos ignorar el fenómeno de pandeo, pero sí tenemos una herramienta simple, que son los métodos aproximados para resolver el problema. Y si la situación es que K por L sobre R es mayor que 100, inevitablemente tenemos que hacer un análisis P delta de segundo orden con el grado de complejidad que hemos planteado previamente. Vayamos al ejemplo. El ejemplo, como tantos otros, lo tomé del libro que desarrollamos con mi colega y amigo, la Introducción al Cálculo en Hormigón Estructural, tercera edición, editorial Nobuco, que desarrollé con el ingeniero Hugo Donini. Desarrollamos varios ejemplos, acá planteo uno. Entonces tenemos que hacer el análisis de una columna esbelta perteneciente a una estructura que definimos como indesplazable con curvatura de igual signo, es decir, el momento en la cabeza MS y en el pie MI son del mismo signo, situación que es desfavorable. El hormigón es una calidad H25, el acero ADN 4250, F'C, resistencia característica es 25 megapascales y FI 420. Las solicitaciones son P última 1625 kN en el plano en estudio, M último y 150 kN en el piso y en el plano superior 200 kN/m. Vemos que en los dos planos abajo, en las dos direcciones principales, la columna tiene diferentes condiciones de borde. En el plano IZ, es el dibujo de la izquierda, hay vigas y la distancia del fondo de losa al fondo de viga es 280. En la dirección XZ carece de vigas y la distancia entre piso de columna, entre el piso de la losa y la cara superior es 320. ¿Sí? Porque hay vigas solo en una dirección, para hacerlo más general. Replanteando entonces las condiciones de borde, en el plano XZ tenemos que hay presente vigas y en el plano YZ no. En la dirección XZ, donde hay presente vigas, los momentos son nulos. Y la altura de la columna es 280. Asumimos, para resolver el problema cuando vayamos, porque podemos abordarlo, veremos mediante los métodos aproximados, un factor de reducción para el diseño de 0,65, que es el adecuado para columnas con estribos simples en la zona de compresión dominante. La solución. Primero, observamos que el momento MUI mínimo a considerar, nos dice el reglamento, porque siempre hay presentes excentricidades accidentales, es la carga axil por 0,015 más 0,03 DH, nos da 43,61 kN/m. O sea que en el plano XZ, como mínimo hay que considerar un momento de 43,61 kN/m. Tentativamente la sección de la columna que adoptamos es cuadrada de 40 centímetros de lado y como es una estructura que evaluamos indesplazable, adoptamos el mayor valor de K posible, 1, vía articulada. El radio de giro es la raíz de IJ sobre AJ, 11,54 en ambas direcciones. Entonces M1 y M2 es 0, lambda IZ es K por LU sobre R, es 1 por 280, fíjense en el dibujo de arriba de la izquierda, sobre el radio de giro 11,54, nos da 24,26. Los efectos de segundo orden, si lambda es menor que 34, pueden ser despreciados. Por lo tanto, en el plano que estamos analizando de XZ, el efecto de segundo orden es claramente despreciable. Si el pórtico fuera desplazable, la situación se cambiaría. ¿Sí? Habría que hacer un análisis distinto porque el valor de K sería bastante mayor a 1. Analicemos el otro plano, es el dibujo de la derecha. LI es 320.
Lambda I Z es K por LU sobre R, 1 por 320 sobre 11,54. Es 27,72. Entonces, la esbeltez límite ahora es 34 menos 12 veces M1 sobre M2. En este caso, M1 es 150 kN y M2 200. Siempre M1 es el menor valor en valor absoluto. El lambda límite para ignorar la esbeltez es 25. El lambda que tenemos es 27,7. No es muy elevado, pero es mayor que el lambda límite. No es una columna muy esbelta igualmente. Por ende, tenemos que aplicar un método que permite evaluar los efectos de segundo orden, pero afortunadamente podemos aplicar el método simplificado. Entonces, determinamos primero el coeficiente Cm, que tiene que ver con los momentos flectores y su variación entre la cabeza y el pie, es 0,6 más 0,4 de M1 sobre M2, donde siempre mayor que 0,4, reemplazando nos da 0,9. El término se suma 0,6 más 0,4 porque M1 y M2 tienen signos iguales, ¿sí? Calculamos delta, el coeficiente de amplificación, es Cm dividido 1 menos Pu, ¿sí? Sobre 0,75 de la carga PC crítica de pandeo, que siempre tiene que dar mayor o igual que 1. Comenzamos por calcular el producto, la rigidez de la columna E por I. Una de las formas de hacerlo en el método simplificado era 0,4 del EC, el módulo de elasticidad del hormigón, por IG, el módulo de inercia en estado 1, sobre 1 más beta D. Beta es el cociente que tiene en cuenta la pérdida de rigidez por fluencia, por cargas permanentes. Beta es el cociente de PUD, cargas permanentes mayoradas, sobre PUD más L, 0,55. S es 4700 raíz de F'C, que es la forma de obtener el módulo de elasticidad secante que tiene el código ASI 318. Y G es el momento de inercia de la sección en estado 1, es 40 al cuadrado sobre 12. Entonces reemplazamos el producto de por I. ¿Dónde lo utilizamos? En la definición de la carga crítica PC. PC es pi cuadrado E por I sobre K por LU al cuadrado. Ahora son todos datos. PC es 12.469,6 kN. Reemplazando en la expresión, delta nos da 1,089, que es mayor que 1. El momento de segundo orden va a ser mc igual al momento mayor, 200 kN, por delta, 1,089. Es decir, que tenemos que diseñar con un valor de P último, ya definido, y con un momento que va a ser igual a 217,8 kN/m. Ahí se manifiesta el fenómeno de segundo orden. Como la columna es poco esbelta, en definitiva el momento de diseño asociado pasa de 200 a 217,8. No es sensible el incremento. Entonces dimensionaremos con P último 1625 kN, M último 217,8, ¿sí? Dividiendo por 0,65 llegamos a P nominal, P último sobre Φ, 2500 kN, y M nominal, M último sobre Φ, 335,07. Y verificaremos con la situación de compresión simple. En el otro plano, P último 1625 kN. Pn es 1625 sobre 0,65, 2500 kN. Utilizamos, por un tema de facilidad, el diagrama de interacción que ofrece las tablas accesorias de Lindy-Irsock, que están en los videos de pandeo, o cualquier otro diagrama de interacción que tengamos disponible adecuado, donde aparece gamma, que es el parámetro que define la distancia entre las armaduras más separadas, h menos 2cc el recubrimiento sobre h, 0,8, y entramos al diagrama de interacción adimensional en ordenadas n reducido igual a pn sobre raíz de F'C por ag, y en abscisas el momento reducido mn sobre raíz de F'C por ag por h. N nos da 0,625 y M nos da 0,21. Cortamos la curva de cuantía correspondiente con un diagrama de interacción que estamos suponiendo rotura seccional, ¿sí? Rho G es menor que 0,035, un poquito menor, adoptamos ese valor. La armadura requerida en la columna es Rho G, la cuantía que obtenemos del diagrama de interacción, por B por H, que es 40 por 40.
56 centímetros cuadrados. La cubrimos con 12 barras del 25, que son 58,9 centímetros cuadrados. Y la sección de estribos sería Fidel 8 cada 30. Verificamos que la separación entre estribos sea menor que 12 veces dB, 30, 48 veces el diámetro del estribo, 38,4, o 40 el lado de la columna. El armado final queda como podemos verlo en el dibujo. Estribos de varias ramas para contener adecuadamente la tendencia y la inestabilidad de las barras alejadas de las esquinas. Y esto nos haría replantear dos cosas. Primero, que la cantidad de armado es elevada y que podríamos quizás incrementar algo la sección de la columna para obtener una economía en la cantidad de acero a colocar. Y otro tema sería que podemos resolver y abordar la solución del problema mediante el método simplificado, mediante los diagramas de interacción que consideran la rotura seccional de la pieza. ¿Sí? Recordando lo que vimos al principio de este video, rotura seccional de la pieza. El problema de pandeo es más complejo, pero como la esbeltez de la columna es moderada, es admisible esto y logramos una solución satisfactoria de esta manera. ¿Sí? Hoy por hoy, por supuesto, que hay software que permiten un cálculo no lineal considerando las variables que hemos definido para analizar con rigurosidad los efectos de segundo orden. Por ejemplo, sería de aplicación para pilas esbeltas de puentes u otros elementos con esbeltez considerable. Bueno, con esto terminamos con el ejemplo. Espero que les haya sido útil y gracias por su compañía. Que anden bien.